Prenda de palmas al Señor por la vida de él. Amén. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Misión Cristiana para que poniéndola Genezaret. por obra seamos sobrios, tengamos equilibrio en el diario vivir, no claudicando en medio de las pruebas, sino viendo la manifestación poderosa de tu gracia inagotable sobre nuestras vidas. Por favor, danos la fe para recibir la palabra, para que por medio de ella caminemos victoriosos hasta la meta del supremo llamamiento. En el nombre bendito de Cristo, lo pedimos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Amén. Voy a empezar hablando del título. Ahí le va a aparecer en pantalla el título, se llama La opresión trae sufrimiento y Jehová te libra con poder. Aquí hay dos partes bien importantes. La opresión trae sufrimiento. Cada uno de los que estamos acá en algún momento de la vida pudimos tener una experiencia de opresión visible por alguna circunstancia, alguna persona o algún evento que vino a nuestras vidas. Pero también hemos visto la opresión espiritual que puede venir a las personas, y esa opresión en el plano humano se le ha catalogado, según la psicología, como la angustia, la ansiedad y la depresión. Hay momentos difíciles en la vida del ser humano. Pero cuando una persona está en depresión, está en ansiedad, está oprimida, y no solamente sufre la persona que lo está recibiendo, sino las personas que están a su alrededor. Por eso Dios habla en todo tiempo para que nosotros podamos entender y comprender que venir a Cristo no es venir a formar parte de una organización, sino el privilegio que la palabra que Dios nos ha dado sea una palabra que cumpla su propósito para fortalecernos en los momentos más difíciles en la vida. Todos pasamos momentos difíciles, querramos o no querramos. Unos lo pasan en desobediencia a Cristo y otros, obedeciendo a Cristo, pasan momentos difíciles. Pero para que nos ubiquemos en lo que hoy quiero hablarles, estoy en la introducción, para que podamos entender que la opresión trae sufrimiento, pero Dios tiene el poder para librarnos de ello. ¿Cuántos lo creen? Que Dios tiene el poder para librarnos. La palabra opresión, o mejor dicho, lo que significa opresión en la vida del ser humano, es cuando una persona es objeto de la crueldad, tiranía y la humillación por parte de una persona o de una sociedad. Este es un concepto que fui componiendo porque la persona es objeto de la crueldad, tiranía y la humillación por parte de una persona o una sociedad. Pero también vemos que la opresión también puede provenir de circunstancias o atenuantes que pasan en la vida del ser humano, y también espiritualmente de la nada puede venir una opresión a la vida de una persona. En términos generales, la opresión hace que las personas se sientan reprimidas, humilladas, sin deseos de vivir, neutralizadas plenamente de sus emociones de gozo. Emociones de tristeza sí inunda, emociones de amargura, de frustración pueden llegar a
ser parte de una persona y Dios no quiere que eso suceda. Hoy quiero hablarles de una historia de la palabra del Señor para que bajo la guianza del Espíritu nosotros podamos ubicarnos de lo que Dios tiene en su palabra. Voy a recordar que en los tiempos del profeta Elías fue un hombre de Dios que fue poderosamente utilizado, pero llegó un momento determinado de su vida que sufrió esa depresión. Pero después de Elías, Dios levantó a Eliseo. Eliseo fue el segundo, y Eliseo forma parte de una historia bien importante que nos va a hablar el Señor en esta hora. Eliseo estaba ejecutando su ministerio y se encuentra con una experiencia única, especial, porque se topa con una viuda, con una viuda de un profeta. Le hice la introducción de lo de Elías, porque cuando Elías argumentó que era el único que quedaba, el Señor le dijo que él se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado rodilla delante de Baal. Y entonces cuando vamos a esta historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso número 1 en adelante, nos vamos a encontrar que había una mujer viuda de un profeta que formó parte de esos hombres que no habían doblado rodilla delante de Baal, pero bajo las circunstancias de lo que estaba viviendo la sociedad, en donde había desorden, donde había caos, en donde habían situaciones muy difíciles para los profetas de Dios, este profeta se había endeudado y muere y deja a la viuda endeudada y con el gran problema de que sus hijos eran la garantía de la deuda. Vamos a leer, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso número 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces póngase a pensar, una mujer que había visto que su esposo ejercía el ministerio profético, había sido fiel a Dios, había ejercido con lealtad el llamamiento que Dios le había dado, pero algo sucedió. Son cosas que no dice la Biblia, pero tenemos que reflexionar para que nos demos cuenta. Algo sucedió en el quehacer diario de este profeta, que la Biblia no dice su nombre, pero contrae una deuda, contrae un compromiso. Y es que yo quiero decirle en un momento determinado, ¿cómo es posible que alguien oyendo la palabra de Dios, sirviéndole a Dios, puede cometer un error? Y en este punto nos vamos a ubicar, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros cometa algún error que traiga consecuencias, sino estamos escuchando la palabra de Dios para que nuestras decisiones sean conforme a la voluntad de Dios y que no haya consecuencias de las malas decisiones que por precipitación las puede tomar alguien. Yo considero que este hombre que le servía a Dios se precipitó de poder buscar a una persona que le prestara en un momento de crisis. Yo quiero decirle en esta hora a los que me están escuchando, tanto acá en el auditorio como allá afuera, en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, en todo tiempo hay que tener confianza en el Dios que nos llamó, en el Dios que tiene promesas preciosas y poderosas. Amén. Entonces esta mujer estaba sufriendo la consecuencia de que su marido tomó una mala decisión. Había sido fiel, pero se equivocó. Y esto es bien importante que nos ubiquemos en esta hora. Este hombre ya no miró las consecuencias de su error. Y entonces hay algo tremendo. La mujer, ahora pongámonos en el lugar de la mujer del profeta. Qué tremenda carga, qué tremenda opresión. Que viene el acreedor y le dice: ¿dónde está mi dinero? Tu marido ha muerto.
Desde ese momento, esta mujer está de luto. Esta mujer está lamentando la pérdida del ser amado, del esposo, del padre de sus hijos. Y aparece el acreedor no a consolarla, sino a darle una palabra de opresión. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está lo que me debe tu marido? Y tu marido me dejó como garantía a tus hijos y los voy a tomar como esclavos. Yo creo que ese extremo de opresión de esta mujer no se compara a lo que posiblemente hemos tenido nosotros de problemas. Ciertamente hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas de escasez. Hemos tenido problemas de enfermedad. Hemos tenido cualquier crisis. Pero esta mujer estaba en una crisis tremenda, grave. Pero hoy yo quiero decirle que aunque sea crítica la situación, tenemos un Dios grande y poderoso. Dependamos de la cobertura del Dios maravilloso que nos ha cobijado. Y Dios nos hablaba y nos decía: no te salgas de la cobertura, no te salgas. Por una mala decisión podemos salir de la cobertura de Dios. Este hombre fue fiel porque no dobló rodillas delante de Baal. Pero en la crisis económica se olvidó que tenía un Dios que le podía proveer. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en medio de la presión que tenía la viuda, pero esa viuda no solamente estaba siendo oprimida, sino los hijos estaban siendo oprimidos, porque estaban a punto que esos hijos que habían crecido en un hogar, en una unidad, en una armonía, estaban a punto de irse con un desconocido por una deuda. Mis queridos hermanos que me escuchan en esta hora, tenemos que estar convencidos. Nosotros los padres de familia tenemos que tomar decisiones que traigan bienestar y que no traigan malas consecuencias a nuestros hijos. Cada uno de los que está acá tiene que recibir la dirección del Señor, porque las malas decisiones traen consecuencias nefastas. Yo quiero que levante su mano conmigo y declare con toda seguridad y diga: las malas decisiones traerán consecuencias funestas a mi vida. Y la mala decisión de este hombre trajo esa situación de opresión a la vida de su mujer y de sus hijos. El acreedor, déjeme pensar, no dice la escritura. El acreedor era israelita, era un judío, era un hombre que sabía lo que Dios había ordenado. Y ahora pongámonos en el lugar del acreedor. Póngase usted en el lugar ahora de ese acreedor. Ese acreedor no tuvo misericordia por esta mujer. Y muchas veces nosotros en la vida tenemos que tener misericordia para el prójimo. O sea que lo que Dios me regaló fue de doble vía: la opresión para la mujer y la decisión del hombre judío de oprimir a alguien. Ninguno de nosotros está llamado a oprimir a nadie. Amén. Ninguno de nosotros está llamado a oprimir, sino creer que Dios nos ha dado su palabra, sus ordenanzas para que tomemos buenas decisiones. Porque fácil es vernos nosotros como la parte afectada de tener opresión, pero si alguien no confiando en Dios oprime a alguien, eso es peligroso. ¿Sí me estoy explicando? Doble vía. Entonces viene este hombre y no le importó lo que Jehová había dictado en su palabra. Y muchas veces el pueblo de Dios no le importa lo que Dios ha dictado, sino que quiere ser sabio en su propia opinión y toma decisiones que son lamentables a veces también por la parte material. Por favor, apunte, ahí le va a pasar en pantalla. Esto lo sabía este acreedor. Éxodo capítulo 22, versos 22 al 24. Dice la palabra: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Por favor, ponga su corazón en esta parte importante. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Quiere decir que este hombre se le olvidó lo que Dios indicaba. Porque la palabra de Dios trae equilibrio
para el hombre en medio de la sociedad. Dios no quiere que seamos oprimidos ni que oprimamos. Dios quiere que tengamos la solvencia por depender de la sabiduría de lo alto. Porque usted y yo tenemos que tomar buenas decisiones. Aquí vemos que el siervo, el profeta, tomó una mala decisión y trajo consecuencias a su viuda y a sus hijos. El judío estaba tomando decisión, no llegó a una situación cordial, sino que llegó a exigir su dinero. Y eso es bien importante ubicándonos en esta parte, porque dice la palabra que a ninguna viuda ni huérfano hay que afligir. Verso 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Aquí vea usted el equilibrio que Dios manda. Dice la palabra que si uno del pueblo de Dios aflige a otro y el afligido clama a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Entonces, querido hermano, usted está oyendo este mensaje porque de una o de otra manera hemos sido oprimidos por alguna circunstancia, por alguna adversidad, o de una manera sobrenatural alguien se ha sentido oprimido, con ansiedad, con depresión, pero ese alguien hoy tiene que creer que si clama, Dios le escucha y Dios le responde. Por eso esa parte en rojo que le puse ahí, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Verso 24, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Quiere decir que cada persona que tiene en su poder la autoridad para evitar afligir a otro, oprimir a otro. Si el oprimido clama a Jehová, Dios responderá y vendrá muerte. Y entonces la situación queda similar a la aflicción de la viuda y del huérfano, porque los familiares del que oprime serán huérfanos y serán viudas. Entonces Dios busca la armonía. Dios nos dará dirección para que vivamos una vida diferente, tanto como esposos, como familia, como congregacionalmente hablando. Nosotros tenemos que ser de bendición. Usted se desarrolla en diferentes actividades y Dios quiere que usted dependa de Dios para que la vida suya sea de bendición y no aflija ni oprima a nadie. Yo no sé cómo ha estado su vida, pero muchas veces en la vida matrimonial hay aflicción, hay opresión, porque muchas veces el hombre oprime a la esposa. Bendito sea Dios que aquí no sucede eso. Pero alguien que me pueda estar escuchando, nosotros somos cabeza de nuestras esposas, pero no para oprimir a nuestras esposas. Nosotros somos una cobertura de amor, de gracia y misericordia para nuestras esposas. Y de la manera que nosotros llevemos esa vida de armonía y de equilibrio en la relación con nuestro cónyuge, nuestros hijos tendrán un testimonio totalmente distinto. Amén. Pero yo quiero hablarle. Entonces el oprimido, el afligido, tiene que clamar. Porque usted hoy leyó que dice en el verso 23, si ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Yo quiero decirle en esta hora que Dios quiere grabar en su corazón, que Dios quiere escuchar el clamor suyo. Yo no sé qué necesidad tenga, pero lo que sí sé es que todos en un momento determinado de la vida necesitamos clamarle al Dios que nos escucha. Pero traigo un concepto de acuerdo al vocablo hebreo de clamar. La palabra clamar en la Biblia usted la va a encontrar varias veces. Y hoy quiero decirle con todo mi corazón, no es porque Dios sea sordo, no porque Dios no nos escuche, sino que hoy quiero explicarle por qué hay que clamar. Y el concepto, de acuerdo al vocablo hebreo, clamar es levantar la voz con fuerza, con emoción encendida, demostrando creer y depender de Dios, venciendo la angustia, la aflicción u opresión.
qué quiere decir el Señor a nuestro corazón en esta hora? El que se sienta afligido, el que se sienta oprimido, el que se sienta con ansiedad, con depresión, tiene que creer que tiene que clamar. Pero le vuelvo a decir, no es porque Dios no nos vaya a escuchar, no porque Dios sea sordo, sino verdaderamente lo que tenemos que vencer es los enemigos invisibles del miedo, de la incredulidad, de la frustración, del terror que puede inundar un alma angustiada, que está oprimida, que está haciendo opresión en nuestro ser interior. Y cuando el hombre levanta su voz con toda la fuerza, con todo poder, con una emoción encendida, está reprimiendo el temor, reprime el miedo, reprime la cárcel, el cautiverio de las emociones negativas que tiene una persona cuando está oprimida. Y sabe usted que esto cuesta a veces, que hay una impotencia para levantar la voz. Y principalmente cuando estamos solos. Cuando estamos solos hay una prisión de opresión, de miedo, de terror, de que no se va a salir adelante. Por eso vuelvo a la mujer que estaba con el compromiso de pagar una deuda y no tenía absolutamente nada. No tenía cómo responder y estaba a punto de perder a sus hijos. Póngase en esa situación, cuán crítica y gravosa era la situación de esta mujer. Yo quiero decirle en esta hora que usted tiene tal vez algún tipo de problemas, alguna circunstancia difícil, alguna situación que está pasando. No se compara a eso, pero sí tiene el mismo privilegio de lo que hoy le está enseñando el Señor. Tiene el derecho de clamar con voz en cuello al Dios que tiene el poder. Dios no es una religión. Dios es el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, el Dios que extiende su diestra de justicia para fortalecernos y darnos el poder para salir. En ese momento tan difícil, en ese momento la mujer clama ayuda. Pide ayuda. Yo quiero decirle, Dios lo trajo en esta hora para que aprenda a clamar por ayuda. No del hombre, sino del Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Porque estamos creyendo en un Dios que no vemos. En un Dios que es espíritu y es verdad. Pero reconocemos su presencia. Reconocemos que Él es el que lo llena todo en todo. Y hoy quiere llenarnos de fe y de esperanza que la circunstancia difícil puede quedar atrás, porque Él viene en auxilio de nosotros a quitarnos esa opresión y esa carga. Esta mujer, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 2 al 3. Segundo libro de Reyes. Dice la palabra. Bueno, vamos a, perdón que regresemos. Ella le dijo al profeta: tu siervo, mi marido, ha muerto. Ahí es el clamor de ella. En el capítulo 4, versos 2 y 3 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tenía nada, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces yo quiero decirle en esta hora, Dios no le va a pedir una vasija a usted. Dios le pide su corazón. ¿Qué tienes? Tengo mi corazón para ti, Señor. ¿Qué más tienes? Tengo la fe de que tú me puedes librar y quitar la aflicción que tengo, la opresión que tengo. Y entonces ella le declaró al profeta que tenía una vasija. Yo quiero decirle en esta hora, Dios requiere hoy su corazón de fe, porque la necesidad que tiene, Dios le va a suplir.
puede levantar su mano conmigo y decir: Señor, yo tengo mi corazón y tengo fe que tú me ayudarás a creer que puedo salir adelante. Él es el que quiere darnos esa oportunidad de la relación. Dios tiene empatía con usted. Ahora tengamos nosotros el privilegio de recibir la palabra, porque no es su pastor el que se la está dando. Es el Dios que estaba conduciendo al profeta. Y el profeta tenía la certeza y la convicción que lo que estaba hablando, Dios lo estaba respaldando. Como tengo yo la convicción de que esta palabra la traigo de lo que está escrito, que usted la tiene a su alcance en su Biblia, esa palabra puede traer poder a través de la revelación de esta verdad. Entonces Dios le pidió por medio del profeta: ¿qué tienes? Y él le dijo: una vasija y un poco de aceite. Ve y busca más vasijas. Y Dios es el que multiplica todo en todo. Y Dios quiere multiplicar hoy su fe para que crea que las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Que los caminos que estaban escabrosos, Dios hará una calzada delante de usted. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo número 4, verso 4 al 7. Entonces el Señor dice: entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vemos acá que Dios dijo: ¿qué tienes? Entonces Dios nos manda a trabajar. Digo: bueno, ve y consigue vasijas. Yo pongo el aceite. Ponga usted su fe y Él pone la provisión. Ponga su fe y Él dará la respuesta a la necesidad. Y entonces póngase a pensar: la viuda con los hijos salieron, trabajaron, hubo esfuerzo. Hermanos, muchas veces nosotros queremos respuestas, pero no nos esforzamos. Dios quiere que nos esforcemos. Ellos trabajaron, fueron a traer las vasijas, fueron a, perdón por la expresión coloquial que le voy a decir, pusieron la cara. Y fueron con los vecinos y: préstanos una vasija. ¿Y para qué? Préstanos la vasija, te la vamos a devolver. Préstanos otra vasija. Y fueron llenando de vasijas. Y todo el vecindario dio las vasijas a la viuda y a sus hijos, y se llenaron las vasijas de aceite. Y cuando ya estaban llenas, en verso 7 dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces veamos, no solamente trabajaron para agarrar las vasijas, sino después tuvieron que vender. Y de repente se convirtieron en distribuidores de aceite. Muchas veces, amados hermanos, Dios quiere darnos un cambio en las actividades que tenemos. Dios quiere dar un giro en la vida de nosotros. Yo no sé si esta mujer había trabajado, no sé si los hijos habían trabajado, pero ese día, hermanos, ellos se convirtieron en vendedores de aceite. Yo no sé si en esta hora Dios está hablando a alguien y va a dar un giro en su vida para cambiar algo. Pero aquí les está hablando un hombre que yo experimenté eso hace 32 años. Dios cambió y giró mi vida de una manera increíble. El Dios que yo estoy predicando es el Dios que se manifiesta y cambia los planes y los propósitos de uno. Porque los planes y los propósitos de uno no son tan grandes como los de Él. Los planes de Él son de bienestar. Aquella mujer oprimida, aquella mujer entristecida, aquella mujer afligida por la carga de perder a sus hijos, por la deuda de su marido, vio la respuesta de Dios. Ahora, ubiquémonos en el punto. Ya estamos viendo lo que sucedió por la muerte del profeta. ¿Qué hubiera sucedido si el profeta a que él servía se humilla
y pide por la provisión. Mis queridos hermanos, aquí les dejo otro mensaje. No reaccionemos hasta cuando sea tarde. Vea el alma de este hombre que estaba a punto de morir, que estaba en agonía, sabiendo el legado que estaba dejando. Un hombre prominente, cuando está por morir, le dicen: bueno, mija, no te preocupes, ahí te dejo. Ahí te dejo en el banco lo suficiente. Te dejo lo suficiente para que vivas. Adquirí una póliza de seguro. Te dejo casa, te dejo carros, te dejo esto, te dejo. En el contexto. Me puedo morir en paz. Qué bueno que el hombre se pueda despedir así, ¿verdad? Pero este hombre, cuando estaba en agonía, ¿cómo se despidió? Pidiendo perdón por dejar deudas. Pero si este hombre hubiese pedido antes que esa deuda fuera esclavizante y opresora para su esposa, para sus hijos, yo creo que Dios le hubiera respondido. ¿Qué dice usted? ¿Le hubiera respondido? Entonces ahora yo le dejo el mensaje: reaccione, clame al Dios que le puede responder antes que sea tarde. El legado que usted tiene que dejarle a sus hijos es un legado de fe. Yo hoy, como siervo, como ministro, le puedo decir a mi esposa, a mis hijos y a mis nietas que el legado más grande que les dejo es la fe. Pero he verificado plenamente: no dejarle deudas. ¿Sabe usted que hace unos años, en la obra del ministerio, estábamos en una situación bien difícil económicamente hablando? La mayoría de ustedes conocen la tierra que Dios nos dio. Y entonces en un momento determinado yo le decía: Señor, me equivoqué al comprar esta tierra, porque no la compramos al contado. No teníamos el efectivo. Pero estaba yo en el reto cuando el Señor me dice en mi corazón: tómala, cómprala. Pero Señor, no tengo. Créame que pasé un tiempo diciendo al Señor: perdóname si oí equivocadamente tu voz y me hice de un compromiso financiero. La iglesia empezaba. Mis recursos que yo había obtenido, y le voy a contar aquí un poquito más para que se dé cuenta el precio del ministerio. Mis recursos que había obtenido de mi labor se fueron a la obra del ministerio. Tanto efectivo como a otros activos los tuve que vender, porque la iglesia no me sostenía. La iglesia no tenía lo suficiente para que yo tuviese. Y sé que es eso. Y entonces me había topado con esta parte de la palabra y era demandante. Los recursos disminuían, mis activos disminuyeron. Y todavía había gente que decía, por eso me recuerdo muy bien. Yo creo que la mayoría conocen la residencia, que esa Dios me permitió levantarla hace 34 años. No es obra del ministerio. Pero sin embargo, una vez el esposo de la colaboradora que nos lavaba y nos planchaba le contó: miran, ¿sabes qué dicen del pastor? Que trae cuenta ser pastor, mire la casa que se levantó. Fácil es hablar. Mientras uno pasaba tiempos de escasez, tiempos difíciles, pero nunca le renegué a Dios. Lo único que tenía, esa era la carga, y le pedía a Dios: Señor, pero para la gloria del Señor, no solamente pagamos el terreno, hemos levantado el edificio que está ahí, y es una extensión de tierra que para la gloria de Dios queremos hacer otras cosas, pero no han ido la provisión. No sé si nos da tiempo, no sé si viene primero el Señor o me voy yo primero con el Señor, no sé. Las dos cosas estoy preparado. Pero lo que sí sé es que no le voy a dar cargas a mi viuda si yo me voy antes. Solo la carga de la ausencia.
Pero realmente es difícil, hermanos. Es retador. Pero el profeta no pidió la provisión. Pero en medio de la crisis, esta mujer creyó que Dios le podía responder. Amén. Dios se agrada de aquellos que accionan con fe. Y Dios quiere que usted aprenda a agradarle a Él. No sé cuál sea la situación. No sé cuál sea la crisis. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser una situación laboral, profesional. No sé qué pueda suceder que pueda producir una carga. Pero lo que sí sé es que el Dios que le respondió a esta viuda, el Dios que me respondió a mí, es el Dios que le puede responder a usted en la necesidad. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que sigue haciendo obras en la vida de los que claman con voz en cuello, que tienen esa pasión encendida, que tienen esa fe para creer. Esta mujer creyó y le pidió a Dios la respuesta y vino. ¿Se esforzó? Sí. Tuvieron que poner esfuerzo para buscar las vasijas, llenarlas de aceite y venderlas. Y les quedó para cumplir el compromiso. A veces el hombre pide, pero quiere esperar sentado. Hay que dar el paso de fe. Yo quiero, por favor, que en esta hora usted dé el paso de fe poniéndose de pie y diciéndole: Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces mi corazón. Conoces qué es lo que me ha oprimido, lo que me ha dado miedo, lo que ha producido una carga en todo mi ser. Pero hoy acciono mi fe y aquí pongo mi corazón delante de ti. Por favor, aumenta mi fe para creer que viene respuesta de parte tuya en medio de mi necesidad. Por eso es importante que usted le diga: Señor, aquí está mi corazón. Ha sido demasiado gravosa la carga que he tenido. Me he sentido cuesta arriba con esta carga. He experimentado impotencia. He hecho esto, he hecho lo otro. Yo quiero esperar tu dirección. ¿De qué manera tú me vas a dirigir para hacer lo que debo de hacer? Señor, aquí está mi vida, dígale. Aquí estoy. Abro mi corazón delante de ti. Tú sabes que he sufrido en estos últimos días. En medio de la oscuridad de mi habitación, sin que alguien me pueda ver, he derramado mis lágrimas. Me he sentido tan impotente. Hasta me ha dado vergüenza de poder compartir con mi ser amado la aflicción de mi alma. ¿Sabe que una de las partes más engañosas que el diablo tiene es hacernos sentir vergüenza de pedir auxilio, socorro? Nos da vergüenza y el diablo se ríe de nosotros porque no quieren que nosotros levantemos nuestro corazón delante del Dios que tiene la respuesta. A veces decimos que estamos bien. A veces hasta sonreímos y a carcajadas porque queremos aparentar que andamos bien. Pero cuando estamos a solas, sentimos esa gran carga en nuestro corazón. Pero Dios que conoce todo, Dios que sabe, hoy envió esta palabra para tu corazón, porque esta opresión Él tiene el poder para quitártela. Él va a abrir un camino. Él va a mandar el tiempo de refrigerio. ¿Recuerdas que hace unos días el Señor hablaba a tu corazón que yo mando tiempo de refrigerio para tu corazón? Yo soy el que conozco tu necesidad. He visto tus angustias. He visto tu impotencia. Pero yo soy el que envío la palabra para darte el poder para levantarte
empiece a abrir su corazón y sus labios de decirle y dígale: Señor, yo creo. La primera decisión que tiene que decirle con sus propios labios es decir: yo creo. Yo creo en lo que tú puedes hacer. Yo pongo en tus manos mi vida. Pongo en tus manos mi situación económica. Pongo en tus manos esta carga. Pongo en tus manos esta enfermedad. Porque no es el hombre el que va a sanar. No es el hombre que va a darle la provisión. Es Dios el que tiene la palabra. Dios quiere obrar maravillosa y poderosamente. El Dios que libró a la viuda es el Dios que hoy te libra con poder. Es el Dios que traerá fortaleza y consuelo a tu alma. El Señor que abrirá tus ojos para darte esperanza. El Señor que quiere cambiar tu rumbo. El Dios que enternece tu corazón para que creas. El Dios que te dice: te había visto de lejos, mas ahora veo que tu corazón se acerca a mí. Yo soy el que te levanto con mi diestra de justicia. Yo soy el que tengo la palabra que desata bendición sobre ti. Yo soy el que tengo palabra que quito lo escabroso de tu futuro. El caos en que has caído, la situación difícil de tu vida, yo soy el que tomo el control. Por eso, con sus manos alzadas al cielo, diga al Señor: Señor, yo creo que tú eres mi socorro. Yo creo que tú eres mi ayuda. Yo quiero creer que tú eres mi amparo y mi fortaleza. Señor, muchas gracias por la palabra que me sustenta en esta hora. Muchas gracias por la palabra que enriquece mi vida para creer en ti. Señor, tú eres el Dios Misión Cristiana que respaldó a Genezaret. Eliseo con la viuda. Eres el Dios que me respaldas a mí para decir que en esta hora tú tendrás testimonio de lo que yo he hecho en ti. Muchas gracias por las vidas de los que estamos acá. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por ser nuestro amparo. Y dejemos que este cántico selle con el óleo de alegría nuestro corazón, de que saldremos con esperanza de esta reunión. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.